Un gerente negó el servicio a una mujer negra por solo socios, sin saber quién era realmente. El lobby del club tenía el pulido brillo del mármol recién limpiado, candelabros que lanzaban reflejos cálidos y un murmullo contenido que actuaba como una lengua colectiva, calibraba, juzgaba, elegía. En el centro de aquel escenario, entre un sofá de cuero y una recepción con una placa de bronce que decía «Members Only», Bradley Stevens alzó la voz con la seguridad de quien piensa representar más que su propio cargo. «Lo siento, señora, esto es solo para socios», dijo, como si pronunciara una consigna intocable. Su tono no buscaba explicar, buscaba excluir. Vanessa no levantó la voz. Su bolso descansaba a un lado, su abrigo seguía colocado sobre los hombros, sus tacones rozaron el suelo un instante antes de que ella se detuviera. Las miradas se espaciaron, algunos curiosos, otros protectores del ritual de pertenencia. La mano de Bradley se extendió hacia la tarjeta en su pecho, un gesto administrativo que reclamaba legitimidad. Ella respondió con algo más peligroso que una réplica airada. Permaneció serena, midiendo cada segundo. La humillación fue pública y breve. No hubo insultos ostentosos, no fue necesaria la violencia verbal. La exclusión en voz baja, oficializada por un «solo socios», bastó. En ese silencio se guardó la intención de separar, de dibujar una frontera. Y en esa frontera Vanessa recogió algo que, para ella, no fue humillación, sino evidencia. Vanessa Taylor, abogada, era la persona a la que muchos acudirían para interpretar contratos o desactivar crisis corporativas con cuidado. Pero en esa tarde tenía otro papel menos visible. Era la auditora designada por la firma de inversión que acababa de hacerse con el control del club. No estaba allí por ocio, tampoco por casualidad. Su presencia tenía una letania de propósito que Bradley no alcanzó a descifrar cuando pronunció su sentencia de exclusión. Se apartó sin estrépito, caminó hasta la puerta como quien pospone una resolución y decide estudiarla. Afuera, el murmullo del entorno se desdibujó en el pasillo acristalado, y por un momento Vanessa permitió que su respiración regular marcara un compás interno. No era la primera vez que veía un cierre implícito de esa naturaleza. Sabía que las palabras que suenan banales en la boca de quienes administran espacios exclusivos suelen ser el revestimiento de decisiones sistemáticas, listas que discriminan, normas no escritas, criterios de atmósfera que operan como filtros raciales. Pero tampoco era su primera vez transformando una ofensa en documento. Regresó al coche con la misma compostura con la que se había detenido frente a la recepción. En el asiento de copiloto dejó el bolso, del maletín sacó su portátil. Hizo una llamada breve, calculada, a quien se convertiría en su aliado decisivo, William Taylor, socio mayoritario recién llegado, hombre conocido por aplicar disciplina financiera sin contemplaciones emocionales. La conversación duró escasos minutos. William escuchó. Dijo que confiaba en ella. Le pidió que actuara con cautela y determinación y, sin más preámbulos, le envió por correo una carta formal que le otorgaba acceso como representante en funciones para auditar operaciones y procedimientos. La carta era sencilla en su redacción y contundente en su efecto. La propiedad, representada por su firma, reclamaba transparencia y cooperaría con cualquier auditoría. Esa carta, manifiesto de autoridad, no era un acto de venganza. Era para Vanessa la llave que convertía la exclusión en obligación institucional. No buscaba humillar a nadie por despecho. Buscaba que la institución cumpliera lo que decía ser. Un club que velaba por estándares, no por exclusiones encubiertas. Antes de volver puso una chaqueta más sobria y se ajustó el pelo con la misma precisión con la que revisaría expedientes. La estrategia era clara. No permitiría que la historia quedara reducida a un minuto vergonzoso. Iba a documentarla. Volvió al lobby como quien regresa a un lugar esperando que la gravedad de los hechos produzca sus efectos. Al cruzar la puerta, los murmullos se hicieron de nuevo presentes, pero ahora dirigidos a una figura distinta. La mujer que entró con una carta en la mano. Bradley, que apenas minutos antes había ejercido el poder de negar, tuvo que aceptar el poder contrario, el de servir. La ironía no pasó desapercibida. Alguien que había ordenado la exclusión recibió ahora la instrucción de facilitar acceso a la persona que había denunciado su criterio. Vanessa no le habló complaciente. Le presentó la carta, la dejó sobre el mostrador y pidió, con voz fría y una tersa cortesía, que la acompañaran a las oficinas administrativas para revisar los registros.
La visita que siguió no fue una escena de triunfo teatral. Fue un procedimiento meticuloso. Se abrieron carpetas, se deslizaron listas, se encendieron pantallas. Vanessa tomó nota de todo. Nombres, fechas, motivos de rechazo anotados en líneas que parecían inofensivas. Fueron las mismas anotaciones, leídas en conjunto, que empezaron a formar un patrón. Candidato rechazado. Impresión no acorde con la atmósfera. Una frase repetida en distintos expedientes. No se ajusta a nuestros estándares. Una derivación que se repetía como un eco administrativo. Ninguna de esas frases por sí sola prueba discriminación institucional, pero la acumulación empezaba a dibujar un mapa. En la sala de archivos, las luces frías resaltaban la concatenación de papeles y correos electrónicos. Vanessa tomó fotografías discretas y anotó ubicaciones de documentos. El acto de fotografiar, convertir lo efímero en imagen, era una vacuna contra interpretaciones posteriores. Cada correo capturado, cada nota manuscrita, era un pequeño testigo invisible que contaría la historia con precisión forense. El primer testigo humano con quien habló fue James Foster, director de alimentos y bebidas. James no tenía el brío del gerente. En su rostro se leía la fatiga de alguien que administra servicios y al mismo tiempo el peso de no haber denunciado ante lo que veía. Al principio habló con la frialdad del empleado que teme por su puesto. Hay órdenes de arriba sobre cómo manejar las solicitudes de membresía, dijo. Se nos pide mantener una atmósfera. La frase, de nuevo la palabra atmósfera, encajaba con las anotaciones. Pero la voz de James vaciló cuando Vanessa le mostró un registro. Fechas, horas, nombres que coincidían con las anotaciones de rechazo. Le entregó a ella un pequeño paquete de correos internos que había encontrado en su bandeja buscando resolver una discrepancia en inventario. En uno de ellos, Thomas Blackwell, director regional, usaba la palabra discreción como un valor corporativo. Mantener la atmósfera, decía el correo, evita tensiones entre miembros. James, con la mirada baja, agregó, pensé que era solo una política de cortesía, no creí que implicara exclusión deliberada. Vanessa escuchó. No juzgó con estridencia, preguntó con precisión. Entendió que las prácticas se habían convertido en una red fina de instrucciones implícitas. No dar explicaciones, usar eufemismos, permitir que el portero o el gerente decidieran. Creó, en sus interrogatorios silenciosos, la posibilidad de que los empleados se desplazaran entre obediencia y complicidad. No todos eran malintencionados, pensó. Muchos habían aprendido a operar dentro de reglas ambivalentes sin pensar en sus consecuencias. Esa ambivalencia era precisamente la maquinaria que protegía la exclusión. Una frase de James la llevó a un aspecto subyacente, la remuneración por silencio. Si preguntas mucho, murmuró, te arriesgas a perder clientes, y los clientes lo son todo aquí. Detrás de la política de atmósfera se ocultaba un cálculo comercial, la preservación de un cierto perfil de socio considerado rentable. Aquí la narrativa se volvía más compleja. No era únicamente odio explícito, era economía simbólica. La exclusión no se limitaba a una palabra, se sustentaba en propuestas de valor que cuando se traducían a prácticas, filtraban cuerpos y voces. De las conversaciones con el personal emergieron otros testimonios. Una recepcionista que recordaba haber recibido cursos informales sobre curaduría de miembros. Un supervisor que habló de instrucciones no escritas sobre cómo manejar a solicitantes que no encajan. Ninguno de ellos se mostró agresivo. Muchos, a la manera de quienes habitan sistemas, describieron una cadena de órdenes que nunca cuestionaron profundamente. La voz colectiva parecía decir, así se hace, y en esa aceptación residía la estructura que Vanessa debía desarmar. Mientras revisaba los expedientes, Vanessa encontró algo que no esperaba. Pequeñas notas junto a rechazos, escritas con letra apresurada, a menudo en páginas de solicitud. Una de ellas decía, en tinta corrida, necesario mantener imagen. Otra, más cruda, apuntaba, no adecuada. No había insultos explícitos, no había llamadas con epítetos. Lo que había eran decisiones que por su repetición delineaban exclusión. Vanessa las fotografió una por una, numerando evidencias, construyendo una arquitectura de pruebas. En su cuaderno, detrás de anotaciones normativas, escribió una observación de tono profesional. Uso de eufemismos, patrón de exclusión por perfil. Era una frase seca, casi forense, que la ayudaba a distanciarse del evento personal y a pensar en el caso como lo que era. Una muestra de cómo se institucionaliza la discriminación. No tarda en aparecer un intento de control de daños.
Thomas Blackwell, director regional, llegó esa tarde con la calma de quien cree que todo se resuelve con discreción y conversación privada. Lo acompañaba una actitud que mezclaba paternalismo y pragmatismo. Su carpeta estaba impecable, su sonrisa preparada. «Esto no necesita publicidad», dijo en la primera frase, antes de que Vanessa mostrara siquiera una prueba. Sugirió, casi como una técnica de camuflaje, que la situación se manejara internamente, que se ofrecieran disculpas formales y que se revisaran los procedimientos, pero en privado. «No hay que alarmar a los miembros», añadió, con ese tono que coloca a la reputación por encima de la responsabilidad. La propuesta de Blackwell sonaba razonable hasta que Vanessa le mostró el patrón acumulado. Correos, notas, testimonios que no podían ser limpiados con una disculpa formal. «Discreción», explicó ella, «es lo que ha permitido que el sistema funcione sin supervisión». Le enseñó las listas de rechazados, las anotaciones repetidas. No fue un gesto de agresión, fue la presentación de hechos. Blackwell frunció el ceño en un intento de reapropiarse de la narrativa. «Estamos hablando de mantener la calidad», dijo, «no de discriminar». La frase quedó en el aire como lo que era, una defensa habitual, una coartada institucional. Vanessa respondió con la serenidad necesaria para no caer en el intercambio personal. «Mantener calidad no debe ser sinónimo de excluir por atributos no relacionados con membresía», replicó. Usó términos que, explicó en una frase, describían la diferencia entre criterio objetivo y filtro subjetivo. Si la calidad se medía por acceso a recursos, instalaciones o cumplimiento de ciertas condiciones económicas, eso era una cosa. Si la atmósfera se usaba para filtrar identidades, eso era otra. La conversación con Blackwell puso de relieve algo esencial. Había una conciencia corporativa que prefería no ver la línea que habían cruzado. El ejecutivo regional temía la exposición, no por el mal procedimiento, sino por el riesgo reputacional. Esa prioridad, preservar reputación por encima de rendición de cuentas, era el verdadero desafío que enfrentaba Vanessa. En su experiencia, las organizaciones que se negaban a someterse al escrutinio público preferían curar su propia herida sin invitar a nadie a mirar. Esa preferencia era, en sí misma, una política. Mientras tanto, en el exterior del club, el rumor empezaba a crecer. Un miembro se había quejado a otro por teléfono, alguien más había fotografiado la escena del rechazo con su móvil. Las redes sociales, que no habían registrado aún la primera noticia, empezaban a aprender. Para Vanessa, era un recordatorio de que el control del relato era temporal. Las instituciones podían intentar domar historias, pero no siempre podían evitar que surgieran. Por eso su estrategia implicaba dos planos: el interno, auditoría, testimonios, documentos, y el externo, preparación de la comunicación, anticipación a la prensa. La mañana siguiente, con la carta de acceso ya incorporada en el expediente oficial del club, comenzó la etapa de trabajo metódico. Se desplegó un equipo reducido: Vanessa, 2 analistas designados por la firma de inversión y un par de empleados internos que habían accedido a cooperar. Su primera tarea fue construir una base de datos, registrar solicitudes, rechazos, tiempos de respuesta, nombres de quienes atendieron. Para ello tuvieron que cruzar registros digitales con apuntes en papel, un ejercicio que, en su modestia, obligó a la organización a confrontar su propia desorganización como campo fértil para prácticas ocultas. El análisis de las solicitudes mostró algo más que rechazos aislados, cierta concentración espacial y temporal. En determinados periodos del año, cuando la afluencia de miembros era alta, aumentaba también el porcentaje de solicitudes denegadas a perfiles considerados diferentes según criterios no explícitos. No era prueba de discriminación legal por sí sola, pero trazaba un mapa que exigía explicación. Vanessa abarcó los puntos con un lápiz en un mapa de tiempo, buscando correlaciones, eventos privados del club, recomendaciones de miembros, momentos de alta actividad económica. Encontró superposiciones que requerían más preguntas. Había que interrogar procesos, y no solo personas. Uno de los hallazgos más inquietantes fue el uso de categorías no estandarizadas en los registros de admisión. En vez de razones objetivas, falta de documentación, no cumplimiento de requisitos financieros, las anotaciones se apoyaban en términos vagos: no encaja, no adecuado, preservar atmósfera. La falta de estandarización permitía a los encargados del filtro apelar a la subjetividad. Esa subjetividad, redactada en miles de notas, era la palanca que permitía cierta selectividad. Convertir esa palanca en prueba implicaba mostrar la consistencia del patrón, que esos términos vagos eran aplicados repetidamente a personas de determinados orígenes. La tarea requirió horas de entrevistas suplementarias. Algunos empleados se negaron a hablar, otros pidieron anonimato. Entre los que accedieron a declarar, la historia se volvió más humana. Mujeres que recordaban haber planeado solicitudes para sus familias y haber recibido respuestas evasivas.
Jóvenes solicitantes que, tras varias negativas, asumieron que simplemente no eran lo bastante de aquí. Un solicitante, un diseñador joven que había intentado ser miembro para tener acceso a la red de contactos del club, relató una conversación telefónica en la que le explicaron que su perfil no coincidía con el de la clientela habitual. Contó la anécdota con la resignación de quien asume una puerta cerrada sin explicaciones. Esa resignación fue, para Vanessa, otro elemento de la prueba, el efecto humano de políticas que se presentaban como neutras. La acumulación de testimonios convirtió una pauta estadística en algo más tangible. Vanessa sabía que la ley no siempre castiga intenciones abstractas, castiga prácticas que resultan en un trato desigual. Por eso documentar el impacto era vital. No bastaba con señalar un correo o una nota, era necesario mostrar que esas notas tenían consecuencias en vidas concretas. A medida que el trabajo de campo avanzaba, la dirección del club intentó varias maniobras para limitar el alcance. Se ofrecieron formaciones internas con lenguaje de mejorar la experiencia del socio, se propusieron revisiones superficiales de procedimientos y se planteó la posibilidad de consultar a expertos sin que esos expertos fueran independientes. Todas las propuestas tenían algo en común, la voluntad de mantener el control. Vanessa rechazó las ofertas de soluciones que no incluyeran supervisión externa y compromisos verificables. Su respuesta fue técnica y firme. Cualquier reforma debía tener métricas claras, seguimiento de cumplimiento y transparencia en la rendición de cuentas. En una sesión privada con Patricia Álvarez, miembro del board e inesperada aliada, Vanessa presentó un esquema preliminar de acción, auditoría completa de solicitudes durante los últimos 3 años, entrevistas a miembros de la Junta, establecimiento de un protocolo de inclusión con definiciones operativas y la creación de un canal seguro para que empleados y solicitantes pudieran denunciar sin represalias. Patricia escuchó con atención. Su reacción inicial fue la de quien comprende el riesgo reputacional, pero también la de quien cree en la reforma institucional. Necesitamos pruebas, dijo en un momento. Luego añadió, y necesitamos que esto se haga de forma que no nos exponga más de lo necesario. Vanessa, deslizando la carpeta con el material reunido, respondió, la exposición es inevitable si no queremos repetir lo mismo. La pregunta es a quién le importa más la reputación, a quienes la usan para excluir o a quienes la usan para enmendar. La tensión no era solo entre Vanessa y los directivos reticentes. También se movía en los pasillos del poder económico. Miembros influyentes llamaban para expresar inquietud. Algunos accedían a respaldar una investigación. Otros preferían que todo se resolviera internamente. Un dato curioso emergió. Muchos que en privado pedían suavidad en los procesos eran en público firmes defensores de la tradición del club. Esa contradicción alimentaba la sospecha de que la tradición se convertía en escudo para prácticas no explicadas. Con la noche llegó una tormenta de ideas que no se cerraron. Vanessa y su equipo sumaron horas, cruzaron datos y prepararon un primer dossier. La carpeta, atestada de fotografías, correos impresos y testimonios, pesaba más que su tamaño, llevaba la densidad de sucesos que, juntos, explicaban un fenómeno. No por histriónico, por sistemático. Antes de cerrar ese día, Vanessa pidió a James Foster que reuniera a un empleado que había mostrado disposición a hablar bajo condición de anonimato. El empleado, con voz baja, contó que desde hacía años se manejaban criterios discretos para la admisión de invitados en eventos exclusivos, que en algunos casos se pedía a quienes venían de fuera que justificaran vínculos con miembros. A veces, el requisito se convertía en una barrera indirecta. No se trataba de negar entradas sin motivo, sino de exigir pruebas de pertenencia que no estaban al alcance de todos. La exigencia, aparentemente neutra, terminaba siendo excluyente. Afuera, la ciudad no sabía aún la magnitud del proceso que estaba tomando forma en las oficinas del club. Adentro, mientras las luces del pasillo se apagaban, Vanessa afinó su plan: documentar, compilar, anticipar respuestas. Sabía que aquel primer día no cerraría nada. Sabía también que una investigación bien hecha no debía apurar venganzas ni soluciones rápidas. Iba a ser un trabajo de evidencia y paciencia. En la tarde del tercer día, mientras revisaba un correo en el que Bradley intentaba colocar el incidente como un malentendido, Vanessa notó algo que cambió el ángulo de su estrategia. Una cadena de mensajes entre administradores de distintos clubes de la misma red en la que se discutía la curación de la membresía. No pertenecía solo a aquel club, era un lenguaje que se replicaba. Las palabras calidad, atmósfera y discreción volvieron a aparecer repetidas, como si fueran parte de un manual no escrito. Allí se estaba trazando la posibilidad de un patrón más amplio. La exclusión no era un acto aislado de un gerente, podía ser una práctica extendida en la industria. Ese hallazgo encendió una nueva preocupación, pero también una oportunidad. Si la práctica podía demostrarse como un patrón más general, la presión para cambiar podría ser mayor.
Sin embargo, el terreno se volvía también más complejo. Enfrentar a una red requería testigos dispuestos, más documentos y una estrategia legal y comunicativa escalada. Vanessa lo registró con profesionalismo. Pista de replicación intersucursal, escribió en su cuaderno. En ese punto de la investigación, un movimiento inesperado alteró la calma calculada. William, el inversionista, decidió desplazarse antes de lo previsto. Había escuchado fragmentos y quería ver, en persona, la solidez de la evidencia. Su llegada no fue un acto teatral, fue la materialización de una alianza imprescindible. William había delegado la tarea a Vanessa, pero sabía que su presencia podría inclinar decisiones en las siguientes horas. La noticia de su llegada corrió rápida por los pasillos. Algunos empleados cruzaron miradas que contenían la sospecha de que algo grande se venía. Bradley, que hasta entonces había intentado manejar el incidente con aparente desdén, se mostró contenido, como quien intuye que su margen de maniobra se reduce. Thomas Blackwell habló con firmeza de la necesidad de mantener la calma, mientras que otros directivos prefirieron mantenerse a distancia. Vanessa, sin eludir la presión, preparó un resumen ejecutivo, una narración ordenada de hechos que permitiera a William comprender sin perder la frialdad técnica. Incluía ejemplos concretos, secuencias cronológicas y una lista de preguntas pendientes. Al entregárselo, notó en su expresión algo más que interés. Había en William la certeza de que una institución que brillaba en lo estético no podía permitirse operar en la sombra. La noche anterior a la reunión con algún miembro del board, mientras finalizaba la revisión de documentos, Vanessa recibió un mensaje anónimo que contenía una foto y una nota breve. No somos los únicos. La imagen mostraba a una mujer negra, tomada frente a una entrada distinta, junto a una placa que buscaba garantizar acceso restringido. No había más anexos. El mensaje no la sorprendió en cuanto al contenido. La sorpresa fue la confirmación de que la historia trascendía paredes y nombres. Alguien más había empezado a tejer un hilo similar. Para Vanessa, era un indicio de red social de experiencias que juntas podían transformar una anécdota en movimiento. La carpeta en su mesa ya no era solo un expediente, era un mapa de conexiones posibles. En el borde de una página dibujó una línea que unía incidentes distantes, potencial replicación interclubes. Trazó posibles colaboradores, empleados anónimos, solicitantes disconformes, periodistas locales con interés en investigación. Su plan estratégico necesitaba, ahora, una doble vía: fortalecer la evidencia interna y preparar la comunicación externa en caso de que la resistencia fuese mayor de lo esperado. Con la primera fase de la auditoría ya encaminada, surgió una pregunta práctica: ¿cómo presentar la evidencia sin convertir a Vanessa en el rostro mediático del caso? Ella había sido la afectada en la puerta, pero no quería que su experiencia personal eclipsara la naturaleza institucional del problema. Mantuvo la decisión de operar a través de documentos y testigos, dejando la exposición pública para una etapa controlada. Esa elección exigía disciplina, porque la tentación de responder con brío a la afrenta era constante. En la mañana prevista para la reunión que podría cambiar el destino de la gerencia del club, Vanessa llegó con la carpeta bajo el brazo y encontró a William ya conversando con Patricia Álvarez en la pequeña sala de juntas. Los demás miembros del equipo ejecutivo la miraron con una mezcla de curiosidad y defensa. Bradley se mantuvo más cerca de sus papeles que de su orgullo. Un silencio atento decoró la sala cuando Vanessa desplegó el resumen ejecutivo y los documentos. Los primeros minutos de la reunión sirvieron para contextualizar. ¿Qué se había observado? ¿Cómo se había documentado? ¿Quiénes habían sido consultados? Vanessa habló con precisión, alternando un lenguaje técnico con frases que humanizaban los testimonios. Evitó el tono acusatorio. Prefirió el del investigador que expone huellas. Presentó los correos, las notas, las entrevistas. Hizo una pausa solo cuando consideró que la sala necesitaba procesar la evidencia. Fue entonces cuando, al borde de la segunda parte de su exposición, la que relacionaba pruebas con posibles medidas administrativas, un murmullo se filtró desde el fondo del pasillo. Pasos al principio. Luego una voz baja entrando por el intercomunicador. Alguien había llamado a la puerta principal. El auto del propietario acababa de detenerse. En la sala se percibió un sutil cambio de temperatura. Vanessa miró la carpeta, apretó el bolígrafo, y por un breve instante, repasó mentalmente las piezas por si debía acelerar la presentación. Afuera el mundo seguía su curso. Adentro, unas pocas puertas más allá, se cerraba la posibilidad de que todo permaneciera en susurros. La entrada del propietario,
una figura que representaba la cadena de mando real. Prometía añadir la autoridad que la investigación necesitaba para avanzar. No obstante, también podía convertir la reunión en un teatro de decisiones inmediatas. Vanessa sabía que el peso de la evidencia iba a verse en los ojos de quien tenía poder de decisión. La tensión consistía en asegurar que esa mirada se tradujera en medidas efectivas, y no en gestos reparadores que evaporaran el problema. Mientras se hacía la espera de ese momento, la carpeta permanecía abierta frente a Vanessa, con fotografías, correos y notas. En la página superior, la primera imagen del incidente. Bradley en el lobby, la mano extendida, la placa Members Only, en desenfoque. Era la imagen de inicio, el punto donde todo comenzó. Ella dejó que la mirada recorriera esa fotografía una vez más, y sin pronunciar palabra, comprendió que el siguiente paso marcaría el ritmo de la investigación. Impulsar reformas con supervisión externa, o permitir que la cultura de la atmósfera se reorganizara bajo otra etiqueta. Los pasos en el pasillo se acercaron, y la puerta de la sala se abrió. Con ella, la posibilidad de una resolución inmediata, o el inicio de una batalla más larga. Vanessa cerró su cuaderno y se incorporó con calma. Había mucho en juego. Nombres, carreras, reputaciones y, sobre todo, principios que definían los límites entre lo que una institución dice ser y lo que realmente hace. La carpeta la sostenía como un mapa a seguir. Afuera, los reflejos del mármol continuaban brillando, indiferentes. Dentro, las piezas se movían con cuidado, como en un tablero que empezaba a definirse. La puerta se abrió y la figura de William Taylor cruzó el umbral como quien no pretende ser una sorpresa, sino una presencia que ordena el cuarto. Sus pasos resonaron algo más graves que los de los demás. Traía consigo la autoridad de quien pone el capital, y con ello, la capacidad de traducir intenciones en decisiones. Miró la carpeta sobre la mesa, las fotografías, los correos, las notas, y no habló hasta que Vanessa hubiera terminado el repaso de las piezas esenciales. El patrón de anotaciones vagas, los correos que hablaban de discreción, los testimonios de empleados y solicitantes. Había en su mirada la suma de una cuestión práctica y otra moral. No toleraría un problema que, además de herir, pusiera en riesgo el valor de su inversión. La sala se llenó de una tensión contenida. Bradley permanecía sentado, con la barbilla recta, como quien espera que la formalidad de su puesto le salve de la evidencia. Thomas Bladwell buscó un gesto conciliador, una fórmula que calmara a todos sin alterar demasiado las cosas. Pero William, en voz medida, preguntó por lo que ya todos sabían. ¿Qué proponían hacer? Su intervención no fue estruendosa, fue el péndulo que hizo posible que las piezas, hasta entonces acomodadas en posiciones defensivas, se desplazaran hacia medidas concretas. Vanessa detalló lo que consideraba imprescindible: suspensión administrativa temporal de quienes habían tomado decisiones clave sin justificación, apertura de una investigación externa independiente con acceso total a expedientes de admisión, notificación a la Junta sobre los hallazgos preliminares, y el compromiso de no interferir con los testimonios. No pedía castigos automáticos, pedía procedimiento y transparencia. William aprobó la línea de inmediato. Patricia Álvarez, cuya mirada había mostrado desde el inicio una inclinación por la reforma, cerró los ojos por un segundo y asintió. Fue la primera señal pública de que la carpeta no iba a quedar en un cajón. En la práctica, las primeras medidas fueron administrativas y pensadas para contener riesgos. Bradley y otro par de gerentes fueron notificados de una suspensión con objetivos claros: permitir la investigación sin que la presencia de los implicados entorpeciera entrevistas o la obtención de documentos. No se anunció una destitución inmediata ni cargos penales. Lo que se comunicó fue una decisión organizativa. Había que preservar la integridad del proceso. Para muchos de los empleados, la suspensión administrativa fue una sacudida. Por primera vez, la cultura de atmósfera se enfrentaba a una respuesta con nombre y apellido. El día siguiente, cuando la oficina de comunicación del club compartió un comunicado breve y contenido, algunos miembros respiraron aliviados. El tono institucional era sobrio. Reconocerían la investigación y colaborarían con ella. Las palabras buscaban sellar una grieta sin prender fuego a la pradera. Algo inevitable, porque, aunque la dirección intentara domar el relato, la presencia de evidencias documentales y testimonios había convertido el incidente en algo mayor que un malentendido. La siguiente fase fue abierta y metódica. Vanessa y el equipo sugirieron que la investigación debía ser conducida por una firma externa especializada en cumplimiento y diversidad, con experiencia en sectores cerrados, donde la cultura operativa puede enmascarar decisiones discriminatorias. Se seleccionó una entidad con reputación,
cuyo trabajo consistiría en auditar los procesos de admisión de los últimos años, entrevistar a empleados y miembros y elaborar un informe que pudiera servir como base para medidas correctivas verificables. La decisión no fue un acto simbólico, fue una apuesta por un escrutinio que no pudieran manejar internamente para proteger la reputación. Mientras la investigación externa avanzaba, surgió un fenómeno paralelo. La prensa local, y luego regional, comenzó a mostrar interés. Un blog de investigación publicó una crónica que recogía el testimonio de Vanessa y reconstruía la escena inicial en el lobby. La repercusión impulsó a otros solicitantes a compartir experiencias similares. Algunos mensajes eran anónimos, otros incluían fotografías y correos que confirmaban la pauta hallada por Vanessa. Lo que comenzó como un episodio aislado, se transformó en una conversación colectiva sobre quién tiene derecho a pertenecer, y sobre los mecanismos que permiten excluir sin decirlo. En ese contexto, la defensa inicial de los gerentes se quebró, no por la teatralidad de una confrontación, sino por la acumulación de pruebas. Cuando semanas después, el caso tomó la vía del arbitraje laboral y administrativo solicitado por la firma de inversión, para dirimir responsabilidades internas, la estrategia de la defensa se centró en dos ejes. A. Negar intención discriminatoria, y B. Invocar costum y práctica como justificación. Es decir, que la curaduría de miembros era parte de la tradición del club. La respuesta de Vanessa y de la firma fue técnica y prevista. Demostrar que la tradición no es excusa cuando produce trato desigual, y que el uso sistemático de eufemismos no era una mera cuestión de lenguaje, sino un mecanismo para aplicar filtros subjetivos. El testimonio de James Foster, el director de alimentos y bebidas, resultó decisivo. Su voz, al principio cautelosa, fue ganando solidez a medida que reconocía la cadena de correos donde se hablaba de atmósfera y discreción. James explicó cómo en la práctica se pedía a empleados que actuaran como filtros, hacer preguntas que no estaban en la política oficial, sugerir documentos de justificante que parecían inocentes, pero que en su acumulación funcionaban como barreras. Describió cómo a veces los miembros más influyentes pedían que no se autorizara a ciertos perfiles, y cómo esa petición se traducía en mensajes discretos entre los encargados. Su testimonio, respaldado por correos internos y registros, desmontó la narrativa de que solo se trataba de mantener la calidad. Dentro de la sala del arbitraje, la discusión se tornó técnica. Peritos en gestión de membresías expusieron prácticas estándar, contrapusieron criterios objetivos de admisión y dijeron cuándo una categoría vaga como atmósfera excedía su función. Vanessa, desde su posición, presentó el dossier, la colección de notas manuscritas, las categorizaciones inconsistentes, los tiempos de respuesta desiguales para solicitantes de diferentes perfiles. Todo ello ya no era un rumor, era evidencia funcional. El laudo arbitral, emitido tras varias sesiones y con fundamento en la documentación aportada, decidió a favor de la inversión y contra los gerentes implicados. El fallo no fue una condena criminal, ni una sentencia que pidiera pena alguna más allá de la esfera administrativa. En términos prácticos, recomendó medidas de reparación, la separación de quienes habían incurrido en decisiones que vulneraban políticas explícitas de no discriminación y la obligación de implementar un plan de cumplimiento con auditorías periódicas. Para Bradley, las consecuencias fueron rápidas en lo reputacional. Su papel en la decisión de negar el acceso quedó consignado y su posición dentro del sector se volvió insostenible. No hubo necesidad de epítetos ni de humillaciones añadidas. La evidencia hizo su trabajo, y la reputación, en los círculos cerrados del club, fue un termómetro que marcó la caída. La reacción en la industria fue inmediata. Otros clubes comenzaron auditorías propias. Algunas asociaciones de clubes profesionales anunciaron revisión de sus códigos de admisión. Eventualmente, se abrió un debate público sobre la curaduría de espacios considerados privados, pero con responsabilidad social. La historia trascendió la nota sensacionalista, abrió una discusión sobre cómo se construyen y sostienen los filtros que excluyen. En paralelo a las consecuencias para los individuos, la respuesta institucional se estructuró en torno a un plan de transformación que Vanessa había esbozado y que ahora empezaba a tomar forma con recursos y plazos concretos. El plan contenía varios ejes. Revisión total de procesos de admisión con criterios objetivos y estandarizados. Formación obligatoria para todos los empleados sobre sesgos y prácticas inclusivas. Creación de un canal seguro y anónimo para denuncias y consultas. Establecimiento de indicadores medibles para evaluar acceso y diversidad. Y la creación de alianzas con organizaciones externas que certificaran la transparencia del proceso. Patricia Álvarez, desde el board, impulsó la idea de una certificación externa de inclusión para clubes. Era, en su visión, una forma de convertir una respuesta reactiva en una política que diferenciara a las instituciones que se comprometen de las que solo simulan cambios.
La certificación no era un sello estético, implicaba revisiones anuales, métricas públicas e incentivos vinculados a la gobernanza del club. William, por su parte, destinó recursos para un programa piloto de becas que permitiera a jóvenes profesionales, muchas veces excluidos por el coste o la falta de redes, tener acceso a la red del club y a sus instalaciones por un periodo determinado, con mentoría incluida. La implementación no fue lineal ni libre de resistencias. Algunos miembros se quejaron de los cambios, otros temieron por el espíritu del club, pero la estrategia de la nueva administración fue clara: medir, publicar resultados y ajustar. Se definieron indicadores como tiempo medio de resolución de solicitudes, número de apelaciones y una medida cualitativa de satisfacción de solicitantes. Los datos, compartidos internamente primero y luego de forma pública en resúmenes trimestrales, empezaron a mostrar resultados: un crecimiento en el número de solicitudes de perfiles diversos y una reducción de las quejas por trato desigual. No fue una victoria absoluta, fueron señales de que las medidas estaban alterando rutinas y expectativas. La historia de los empleados que dieron testimonio fue otra pieza importante en la transformación. James Foster recuperó su papel, pero con un proceso de reinvención. Se le ofreció liderar un programa de formación interna en servicio inclusivo y en paralelo asistió en la revisión de los protocolos de admisión. Su evolución pública fue un ejemplo de cómo la complicidad por omisión puede transformarse en responsabilidad activa cuando el sistema lo exige. No se trató de un sainete de reintegraciones, sino de la posibilidad real de que quienes fueron parte del mecanismo ayudaran a crear las contramedidas. En los meses siguientes se lanzó el programa de mentoría que había surgido como idea piloto. Estaba dirigido a jóvenes profesionales que, por trayectoria o por redes limitadas, no tenían acceso a espacios que fomentaran su desarrollo profesional. La mentoría combinó sesiones de networking, acceso a eventos y talleres de habilidades blandas, todo supervisado por un comité de evaluación que incluía a miembros del board, representantes externos y beneficiarios del programa. La idea fue simple: transformar un club que había operado como filtro en una plataforma que promueva inclusión. Los resultados tempranos, medidos por encuestas y testimonios, mostraron que el acceso generado había generado nuevas colaboraciones profesionales y oportunidades para quienes participaron. La prensa siguió el curso. Algunos artículos se concentraron en el conflicto personal. Otros, con enfoque más analítico, examinaron las prácticas del sector y entrevistaron a expertos en gestión de espacios cerrados. La conversación pública, por su parte, razonó en torno a preguntas más amplias. ¿Qué significa pertenecer a un club en siglo XXI? ¿Hasta qué punto lo privado puede refugiar prácticas que dañan el interés público? La historia impulsó un debate valioso. Cuestionar tradiciones no es atacar la cultura, sino desentrañar mecanismos que producen desigualdad. Un capítulo no menor fue la relación entre evidencia y justicia simbólica. Vanessa, que había llegado con la carta de acceso y la intención de auditar, nunca buscó la humillación pública como fin. Su objetivo fue convertir una afrenta en un procedimiento que pudiera producir reformas. Aún así, la inversión de la humillación tuvo un efecto pedagógico. Ver la lógica del rechazo expuesta en un dossier provocó en algunos miembros la introspección. El proceso terminó por demostrarse más efectivo que la confrontación airada. La evidencia ordenada con método suele obligar a reconfigurar prácticas. El caso generó además un eco institucional. La firma de inversión patrocinó la elaboración de un manual para clubes sobre inclusión y gobernanza, destinado a ser un recurso sectorial. En el manual se abordaban aspectos técnicos, formularios de solicitud estandarizados, protocolos de revisión, criterios objetivos de admisión, culturales, programas de mentoría, eventos abiertos y de rendición de cuentas, auditorías periódicas, canales de denuncia. El objetivo no fue prescribir un modelo único, sino ofrecer herramientas que permitieran a las instituciones medir y mejorar. En lo personal, la travesía fue exigente. Vanessa tuvo que equilibrar la exposición pública con la prudencia legal. Tuvo que coordinar entrevistas y revisar documentos, y también responder a amenazas veladas de reputación por parte de quienes querían minimizar el asunto. Su postura fue siempre la de quien entiende la ley como un instrumento para reparar y para transformar. No buscó victoria simbólica, buscó responsabilidad y cambios sostenibles.
Su forma de liderar sirvió de ejemplo a otros profesionales que al verse en situaciones de injusticia no buscaron solo la defensa personal, sino la reforma estructural. Hubo, no obstante, episodios de resistencia que hicieron más lenta la implementación. Miembros que veían en la curaduría un valor estético defendieron con ardor su postura. Algunos proveedores alertaron sobre posibles pérdidas económicas por cambios en la clientela. Pero la combinación de medidas, certificación externa, comunicación pública de resultados y el programa de becas financiado por la inversión ayudó a neutralizar la resistencia. La reproducción de la práctica excluyente se volvió más costosa y menos discreta. Al cabo de un año, los cambios podían verse en la superficie y en lo profundo. El club organizó eventos con invitados diversos. La junta incorporó un comité de diversidad. La base de miembros se abrió a perfiles distintos y las políticas de admisión se transparentaron. Más allá de las noticias y los titulares, la transformación tenía rostros. Un diseñador joven que ahora encontraba su red en las salas del club. Una periodista que asistió a un almuerzo donde por primera vez sintió que su presencia era bienvenida sin explicaciones. Una recepcionista que participó en el programa de formación y meses después lideraba un taller sobre trato al solicitante. Estas historias no borraban el pasado, pero mostraban que el cambio institucional produce efectos concretos. Vanessa, una tarde de otoño, subió a la terraza del club. El espacio lucía distinto. Mesas más diversas, conversaciones cruzadas que sonaban a oportunidades y no a círculos cerrados. En la esquina, un grupo de jóvenes mentoreados debatía sobre proyectos. A su lado, Patricia y William compartían impresiones sobre la evolución del plan. Vanessa miró la ciudad extendida y percibió que su trabajo había construido una pequeña trama de responsabilidades, auditorías, formación, medidas correctivas. No era la panacea. Era, sin embargo, una demostración práctica de cómo la documentación y la presión estratégica pueden conducir a reformas. Esa tarde, mientras el sol descendía y la luz dorada bañaba los reflejos del mármol, Vanessa recordó la mano extendida de Bradley aquel primer día y la frase seca de «solo socios». Había sido un gesto que pretendía cerrar puertas. La respuesta no fue cerrarlas más fuerte, sino convertir la puerta en un espacio fiscalizable. Había en esa decisión una idea simple. Las instituciones que dicen representar estándares deben poder justificar cómo esos estándares se aplican. La exigencia de pruebas obligó a la organización a alinear discurso y práctica. Los aprendizajes que emergieron del proceso fueron en parte tácticos y en parte estratégicos. En lo táctico, quedó claro que documentar con rigor, seguir protocolos y mantener la calma frente a la provocación son herramientas poderosas. En lo estratégico, la alianza con recursos económicos y la capacidad de traducir la evidencia en medidas verificables demostraron que los cambios que perduran requieren tanto la interlocución ética como la fuerza de decisiones institucionales. No todo resultó perfecto. Algunas resistencias persistieron y hubo que gestionar frustraciones entre quienes esperaban resultados más rápidos. Algunas medidas se reajustaron en función de la retroalimentación y el comité de seguimiento continuó reuniéndose para afinar indicadores. La idea central, no obstante, mantuvo su vigencia. No se trata de castigar por el error de uno, sino de sistematizar salvaguardas que impidan la repetición. Con el caso resuelto en lo institucional y con medidas en marcha, la comunidad que había observado el proceso empezó a replicar prácticas. Algunos clubes adoptaron procesos de admisión estandarizados, asociaciones sectoriales crearon guías, periodistas y académicos retomaron el tema en debates públicos. La discusión sobre la atmósfera dejó de ser una frase cómoda para convertirse en un objeto de análisis. ¿Qué se entiende por atmósfera y cómo se mide su impacto en el acceso? La pregunta amplió el horizonte de la conversación y generó interés por políticas que, hasta entonces, se consideraban inmutables. Aquel año, la terraza del club fue escenario de varios encuentros programados, presentaciones de proyectos de becarios, sesiones de mentoría y eventos abiertos al barrio. Las puertas, que antes eran símbolo de exclusión, empezaron a ser utilizadas como herramientas para conectar. Para muchos era una transformación modesta, para otros un cambio cultural en ciernes. Lo que quedaba claro era que la lección no solo pertenecía al club, enseñaba a otras instituciones que el mantenimiento de una imagen no debe sobreponerse a la responsabilidad.
Vanessa no buscó protagonismo. Prefirió que su papel se interpretara como el de una profesional que usó herramientas legales y administrativas para producir cambios. Sin embargo, su experiencia derivó en una serie de charlas en las que compartió lecciones prácticas: documentar, construir alianzas, exigir auditorías externas y establecer métricas verificables. En sus exposiciones siempre subrayaba una idea: la documentación es la arquitectura que sostiene la exigencia moral. Sin pruebas, la moral queda en el terreno de lo opinable. Con pruebas, se transforma en política pública interna. El caso dejó también una enseñanza sobre la complejidad humana. No todos los actores fueron villanos, muchos operaron por inercia, por obediencia o por temor. Cambiar sistemas requiere, por tanto, estrategias que incluyan formación, incentivos y rendición de cuentas. La responsabilidad no es solo individual, es sistémica, y en esa comprensión reside la posibilidad de diseñar medidas que reduzcan la ambivalencia que favorece la exclusión. Al final, cuando Vanessa se despidió de la terraza y caminó de regreso por el pasillo que la vio entrar por primera vez, supo que su intervención había ampliado el espacio de lo posible. Había transformado una experiencia de rechazo en una plataforma de cambios. La carta que William le envió había sido la llave inicial. Su uso cuidadoso y su trabajo paciente fueron los mecanismos que permitieron que la llave no se oxidara en un cajón. Si esta historia te interpela o has vivido algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Compartir experiencias ayuda a construir redes de apoyo y a pensar soluciones colectivas. Con el tiempo, los miembros del club aprendieron a medir lo que antes era intangible. Las palabras atmósfera y curaduría adquirieron definiciones operativas. Los formularios de admisión dejaron de ser instrumentos ambiguos para ser herramientas transparentes. Las denuncias comenzaron a tramitarse con protocolos que protegían a quienes las presentaban. La transformación no fue perfecta ni total, pero fue visible y verificable. En la última escena, Vanessa se sienta en la terraza un año después. A su alrededor, compañeros de mentoría comparten un proyecto. En la mesa contigua, un miembro que antes defendía la tradición conversa con un joven emprendedor sobre oportunidades de colaboración. El club vibra distinto, no porque haya renunciado a su identidad, sino porque ha decidido que su identidad no puede sustentarse en la exclusión. Vanessa observa, y su mirada no es triunfal, es calculadora, satisfecha por la evidencia de que la estrategia metódica, la documentación y la alianza con actores con poder real pueden producir cambios institucionales duraderos. Antes de bajar de la terraza, mira una última vez la placa que tiempo atrás hizo visible la frontera. La inscripción de Members Only sigue allí, pero ahora convive con un folleto que explica el protocolo de admisión y un código de conducta que incluye respeto e inclusión. La placa ya no funciona como sentencia definitiva, sino como parte de un conjunto de normas transparentes. Es una imagen que resume la transformación. La misma puerta que excluía hoy marca un acceso regulado por criterios conocidos. La historia de Vanessa y el club es, en definitiva, una lección práctica. Documentar, construir alianzas y sostener la presión estratégica pueden llevar a la rendición de cuentas y a la reforma. No es un relato de venganza. Es la demostración de que la constancia y la evidencia pueden cambiar culturas cerradas. No promete que la discriminación desaparezca de la noche a la mañana, pero sí muestra que es posible diseñar sistemas que reduzcan las posibilidades de que vuelva a repetirse. Si te importa la rendición de cuentas y la inclusión, comparte esta historia y suscríbete para seguir historias de cambios reales y recuperaciones institucionales.